pero como les indico, lamentablemente no puedo confirmar quién semana, pero como les indico, lamentablemente no puedo confirmar quiénes están o quiénes no están. Vamos a realizar la clase con la presentación correspondiente y que nos corresponde el tema del día de hoy, jóvenes y señoritas, semana número 4, expropiación y confiscación de tierras, regularización de tierras ociosas. Como ya lo habrán escuchado ustedes en el resumen, jóvenes y señoritas, pues corresponde, o lo que en algún momento determinado correspondió, a la expropiación y confiscación de tierras en la época de la colonia. En la época de la colonia. Y esto es algo que es parte, diríamos así, del proceso que hemos estado conociendo. La semana pasada conocimos lo que es la conquista y el repartimiento de tierras. Buena tarde también para la persona que escribió. Y esta expropiación y confiscación de tierras, pues se llevó a cabo, y la regularización de tierras, regularización y tierras ociosas se llevó a cabo en esta época de la colonia. Y como lo manifesté la semana pasada, pues gran parte de lo aquí expuesto, de lo que expusimos la semana pasada, y gran parte de la... cuando vayamos por la tercera diapositiva, voy a contestar preguntas, diríamos así, que estén establecidas o que estén indicadas en el chat, y al finalizar la clase también, ¿hoy? Entonces, porque sí estoy viendo que ya están escribiendo, y eso es bueno, eso, gracias por hacerlo. Continuamos. Expropiación y confiscación de tierras. Gran parte de esto que se llevó a cabo en la época de la conquista y posconquista, que es el siglo XVI, de 1524 en adelante, pues está establecido en este libro, diríamos así, histórico, pero que sí es muy conveniente tenerlo, pues no es necesario. Lo que sucede es que en algunas universidades del país sí es obligatorio la lectura de este libro, o sea, obligatoria, es parte de un proceso, diríamos así, es parte de un proceso de enseñanza. Y diríamos, no es aquello que sea distinto, pero que en la universidad por lo menos no tenemos un texto obligatorio, sino que tenemos textos de consulta, como por ejemplo el que les indiqué la semana pasada. Hay dos textos también de derecho agrario que sí sería conveniente que vayamos conociendo. Les voy a indicar algunos la próxima semana. Les voy a indicar algunos capítulos que podrían estar leyendo para poder profundizar un poco más. Mientras tanto, este libro de La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez, pues tiene estos datos, y como ustedes lo habrán escuchado en el resumen, pues es donde, diríamos, nos basamos para estar verificando estas clases. ¿Por qué razón? Porque tiene datos históricos muy confiables en relación al repartimiento y en relación a esto de la expropiación y confiscación de este documento, y de que estos documentos, pues estas instituciones se llevaron a cabo. ¿Cuál es el objetivo de la clase, jóvenes y señoritas de la universidad? Es que se conozca y analice el proceso de expropiación,
regulación y manejo de tierras ociosas en el proceso de colonización en Guatemala. Algo importante, por favor. Este proceso de colonización, para muchos, podríamos decirlo, la mayoría de los guatemaltecos, pues fue un proceso muy sangriento, desde la conquista hasta, yo diría, después de la época del conflicto armado. Estamos hablando, y se los digo claramente, para mí es mi punto de vista particular. Estamos hablando que desde 1492, bueno, 1524 que inició la conquista, desde 1524 hasta 1996, que es la firma de la paz, firme y duradera, así se denomina, pues este proceso ha ido con altibajos, pero aún así ha sido un proceso sangriento, donde lamentablemente la mayoría de los muertos los ha puesto los pueblos originarios de Guatemala. Estamos hablando de los descendientes de los mayas, que ya vimos cómo estaban organizados la semana anterior: quichés, cachiqueles, sutugiles, mam, pocomam, itzá. Muchos también han sido los muertos en Guatemala. Y la mayoría de las personas que han sido propietarios de tierras en Guatemala, como vamos a conocer ahora cómo se conformaron los latifundios en Guatemala, que ya más o menos lo comenzamos a esbozar la semana pasada. Esto es parte del proceso desde el descubrimiento, conquista, colonización y la posterior, y ahí sí podríamos decir, las posteriores clases sociales establecidas en Guatemala, desde los criollos, que son los hijos de los españoles ya nacidos en América, hasta los ladinos, que son, diríamos así, la mezcla, literal, la mezcla de los españoles con los indígenas americanos. No estoy hablando solamente de Guatemala, con los indígenas americanos, y que han venido, diríamos así, teniendo el poder económico de todos los países de Latinoamérica. Entonces, esto ha sido y cómo se ha ido organizando la sociedad guatemalteca desde ese entonces. Y es claro esta situación. El derecho agrario es un proceso, por lo menos desde el punto de vista particular, ha sido un proceso sangriento. Llegar hasta lo que es o fue en algún momento determinado el decreto 900 de la expropiación o del derecho agrario. El decreto 900 era la distribución o la resolución de las tierras en Guatemala, y también esto que se denomina tierras ociosas, ha sido muy difícil llegar, y que es muy complicado porque la mayoría de los españoles y de sus descendientes, sean estos criollos o sean estos ladinos, pues se han apropiado de la mayoría de las tierras que les fueron entregadas desde el tiempo de la conquista. O sea, no podemos decir ahorita, es que ellos son los culpables de todo esto. Ahí sí que ha sido parte de nuestra historia y que tenemos que ir modificando, ahí sí que de paso a paso y de generación en generación, por lo menos de los que ya estamos viviendo y conviviendo aquí en Guatemala. Este proceso que vamos a conocer el día de hoy, que ya estamos conociendo, para poder comprender en estos momentos cómo está la distribución, en estos momentos, o sea, 2022, qué fue lo que sucedió en la antigüedad para que que la distribución de la tierra en Guatemala esté como esté en estos momentos.
Para ello mismo es conveniente este texto de consulta, que ya les indico, no es texto obligatorio. Por lo menos aquí en Derecho Agrario no tenemos un texto obligatorio. Textos de consulta pueden haber, pero no obligatorios. Este texto de consulta, La Patria del Criollo, es muy bueno. Y diríamos así, llega, si a uno le gusta el estudio y el conocimiento, es apasionante, porque se establece, o en este caso el autor Severo Martínez Peláez estableció bastante fehaciente cómo fue el proceso, en este caso, del repartimiento, de entender que eso fue lo que sucedió. Tomemos en cuenta esto, jóvenes y señoritas, y esto necesito que lo pongamos bien claro. Las tierras americanas estaban pobladas por los pueblos originarios. Eso es primordial. Al llegar el descubrimiento de América con Cristóbal Colón en 1492, y posteriormente, porque tomemos en cuenta esto, que para Cristóbal Colón fue llegar a las Indias Orientales. Ya en el transcurso, cuando se conoce que no llegaron a las Indias Orientales, sino que descubrieron un nuevo mundo, al cual denominaron América, y lo denominó así los reyes de España. Entonces, tomemos en cuenta que todo territorio descubierto por, y no solamente estamos hablando por España, sino que recuérdense que Norteamérica fue poblado por Inglaterra, Belice fue poblado por Inglaterra, algunas islas también, y, por ejemplo, España. Pero sí, todos los territorios que fueron poblados por España eran no solamente descubiertos, sino conquistados por o en lugar o en referencia a los reyes de España. Los reyes de Aragón y Castilla, que en esos momentos, como lo vimos la semana pasada, estaban tratando de unificar a toda España. Entonces, jóvenes y señoritas, los reyes de España eran los únicos propietarios de la tierra en América. No quiero, y esto sí quiero dejarlo claro también, no quiero entrar en entredicho, ni mucho menos en establecer un criterio con relación a, diríamos, lo que es la religión. Nuestro estudio netamente es pues técnico, profesional, y no quiero tener o llegar a un malentendido. Entonces nos vamos a dirigir directamente a las instituciones que nos corresponde estudiar para conocer un poco más lo que es el derecho agrario y por qué el derecho agrario en Guatemala continúa como a la presente fecha, que es el objetivo de este curso. Llegar hasta conocer las actuales normativas del derecho agrario en Guatemala, pero no solamente conocerlas, sino que comprender por qué motivo están estas normativas en Guatemala, claras y establecidas. Entonces, esta institución, la expropiación, es la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado o a un tercero. Posee dos notas características. Es una transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del derecho público. Y el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización.
La expropiación en algún momento que normalmente, por ejemplo, ahorita con las carreteras que se están creando en la franja transversal del norte, estamos hablando de Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango y hasta una parte de Izabal. Pues hay necesidad de expropiarla de los actuales propietarios de la iniciativa privada, o sea, del sector privado, o sea, tiene propietarios individuales, hacia el Estado para un beneficio social, para trazar una carretera y pues que sea de apoyo a todas las comunidades de la franja transversal del norte. Está un proyecto del anillo periférico municipal, trata de tener un camino mucho más expedito, no a través de la ciudad capital, sino que a través de los alrededores, por ejemplo, Villanueva, Amatitlán, San Juan Zacatepeques, San Raimundo, etcétera, algún lugar. Entonces, se tiene la necesidad de que los propietarios individuales pues cedan una parte a beneficio social y esa parte es debidamente remunerada. Eso es la expropiación de manera actual, no, diríamos así, de manera de la colonia, en la época de la colonia. En la época de la colonia ya les indicaba, fue descubierta América, fue conquistada la parte española, por ejemplo, México y Centroamérica, Panamá, estamos hablando también de Colombia, Venezuela, España, y por los reyes españoles. Entonces, era descubierto, ya era propiedad, para ellos era propiedad. ¿Por qué? Y se los digo, yo se los dije la semana pasada, pero también les recuerdo, ¿por qué no tomaron en cuenta a los pueblos originarios? Porque en realidad, para ellos, las personas propietarias de los territorios, y en realidad no propietarios porque eran tierras comunales. O sea, en la época previo al descubrimiento y a la conquista, los territorios no tenían dueño. Eran cultivados por las personas que querían cultivar. O sea, no existía, diríamos así, una guerra fratricida constante. No. Algunas veces pues eran sutuiles, etcétera. No se sabe de alguna, o por lo menos no se tiene en los anales de la historia, establecido alguna pelea entre los Xincas y alguno de los descendientes de los mayas, como los quicheros, los chiqueles, los mam, los pocomam, los utujiles, no se tiene establecido. Pero eran tierras comunales, o sea, no había una propiedad privada. Hasta posteriormente a la llegada de los españoles, se establece que todo el territorio descubierto era de propiedad de los reyes de España. Y los reyes de España fueron transfiriendo la propiedad a través de las famosas cédulas reales, que vamos a ver en esta misma clase. Continuamos. La expropiación y conquista. Como ya les indiqué, desde que vinieron los españoles, no hubo en algún momento determinado una situación que no hubo un diálogo. Tampoco podía haber un diálogo.
Así, posteriormente se fue castellanizando, es parte de la cultura y de la colonización, castellanizando a los pueblos originarios. Algo que hay que tomar en cuenta es que estamos en el año 2022 y ustedes saben muy bien, jóvenes y señoritas, que en el occidente principalmente del país estamos hablando Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá. Hay mucha gente, hay mucha población que hablan su idioma originario. Y hay algunas personas a la presente fecha que no hablan castellano, hablan solamente el pueblo, o sea, los idiomas originarios. En Guatemala son debidamente reconocidos y están actualmente siendo 23 de ellos. Entonces, imagínense, 2022 está esta situación. Imagínense en 1524 cómo era. Por ello mismo, este requerimiento que establece aquí la presente presentación, que voy a ir viendo cómo vamos, sí. La presente presentación es el aspecto de un instrumento que solamente era como diríamos así, no es un requisito, pero sí en algún momento determinado se llegó a tomar como un requisito nada más. En la presentación establecemos instrumento jurídico redactado por el jurista. ¿De qué sirve? Si podemos indicar y podemos verificar en la diapositiva las modalidades que se tenían para esa situación. No era, diríamos así, como para evitar una guerra interna, una conquista. No, no lo era. Era simplemente para cumplir un requisito y está establecido, como les indico, en los anales de la historia, que sí existió un requerimiento, que sí le otorgaba, diríamos así, el derecho. Imagínense, el requerimiento le otorgaba el derecho a los conquistadores de someter a los pueblos, así, de someter a los pueblos sin ninguna misericordia, así podríamos decirlo. Y eso es lo que en algún momento determinado tenemos que estar conscientes. En nuestro caso, ustedes, jóvenes y señoritas que están estudiando la carrera de Derecho, para obtener el título de abogado y notario, que estas barbaries se dieron a cabo aquí en Guatemala y que tiene que abrirnos la mente con relación a que, por ejemplo, qué está sucediendo hoy entre Rusia y Ucrania. Ya era territorio ruso. Se independizaron cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, reconquistando los rusos. O sea, es como que ahorita viniera España y nos volviera a conquistar. Así. Y volviera a tomar las tierras que le pertenecieron en algún momento determinado a los reyes de España. Imagínense, eso es lo que se está dando actualmente entre Rusia y Ucrania. Este requerimiento que aquí se menciona fue solamente un requisito para invadir el territorio y tomar el territorio. Si ustedes se dan cuenta, estas modalidades que indican o indicar que la Iglesia Católica tuvo que ver en esta situación. No, inclusive en algún momento determinado, estamos hablando de 1524 y años sucesivos,
sucesivos, hasta el 1600, pues probablemente hubo una bula papal, o sea, es un documento papal que indicaba que le pertenecía a España. Pero los reyes españoles fueron los únicos soberanos, y aparte de eso, después de lo que fue el proceso de descubrimiento y conquista, pues eran los únicos que tenían el derecho a otorgar la tierra a los españoles que venían directamente como aliciente, ya lo vamos a ver posteriormente, y a los de encomienda. Ustedes recuerdan que la encomienda es aquel impuesto que ahí sí que ya se le impuso a los indígenas, no me gusta llamarnos indios, a los indígenas originarios de esta tierra. Entonces, el repartimiento fue ahí sí lo más sencillo. Lo más sencillo. ¿Qué quería decir? Él, en este caso el capitán, don Pedro de Alvarado, a sus huestes les fue otorgando el territorio que se iba conquistando. Y como parte de este botín de guerra estaba el territorio, las piedras preciosas indicadas en el territorio y la población que vivía en ese territorio, los que quedaban en trabajo o en dinero que otorgaban los indígenas al, diríamos así, al propietario o a los gobernantes de la Nueva España o en su caso, del territorio guatemalteco conquistado y repartido a los españoles. Entonces, este territorio comunal fue distribuyéndose de acuerdo a la conquista. El principio fundamental de la política indiana en lo relativo a la tierra se encuentra en la teoría del señorío, que ejercía la corona de España. Si ustedes se percatan, no la ejercía la iglesia, la ejercía la corona, por derecho de conquista, sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre. Esta teoría del señorío la traen desde la Edad Media. Así como los reyes en España otorgaron a toda su corte, estaríamos hablando de capitanes, de generales, de condes, de vizcondes, de princesas, de príncipes, hay otros títulos más otorgados en las monarquías europeas, pero a cada persona que le otorgaban un título, le otorgaban por lo menos un territorio, por lo menos. Y estamos hablando, se le otorga este territorio y todo lo que ahí contiene. En su tiempo, en este tiempo de la colonia, la agricultura existía muy poca ganadería, pero digamos, ganadería, agricultura, ganadería, territorio y la población allí establecida. Esa es la teoría del señorío. El señor, diríamos así, por eso es que se le llama señor o don. Este don quiere decir, por eso es que mucha gente lo utiliza en Guatemala y en América Latina. Don quiere decir de orden noble. Don, que pertenecía a
la monarquía española, o a sus descendientes nacidos en América, los criollos y posteriormente los ladinos. Entonces, la conquista, algo importante. La conquista abolía automáticamente todo derecho de propiedad de los nativos de sus tierras. Conquistadores y conquistados solo podían recibir las tierras de su verdadero propietario, el rey. ¿A través de qué? De la concesión real, denominada real cédula. El reparto de tierras que hacían los capitanes de conquista entre sus soldados lo hacían en nombre del monarca y con autorización de él. Posteriormente a esto, ya elevaban la petición a la corona española y la corona otorgaba la concesión real denominada real cédula. Eso era, diríamos así, la regularización, principio de la teoría del señorío, y agregó otro, el principio de la tierra como aliciente. ¿Por qué? Porque eran vastos los territorios en América, vastos. Para toda aquella persona, diríamos así, que quería participar. Ojo con esto. Que quería que realizar. Y que a sabiendas que ya Portugal e Inglaterra estaban tomando posesión de territorios, entonces fueron como obligados a indicarle a los mismos españoles que si ellos querían participar, se les otorgaba la tierra como aliciente. Estimuló esta conquista como una empresa privada, ofreciéndoles a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias que conquistasen. El ceder tierras e indios fue el principal aliciente empleado. Y además de ello, se crearon leyes especiales, las leyes de Indias, que ya le otorgaban a los reyes de España los impuestos correspondientes, pero ya a los propietarios de las tierras, imponiendo ya estas instituciones de la colonia y de la corona de España, pues fueron impuestas no solamente en Guatemala, sino que en México, la Nueva España, así se denominaba México. Ahí se recuerdan que Guatemala era una capitanía general que tenía a su cargo toda Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Panamá pertenecía a otro virreinato, al virreinato de Colombia, que era Colombia, Venezuela, Perú, creo que parte de Chile y Ecuador. Entonces, jóvenes y señoritas, esto fue, diríamos, lo necesario o lo que utilizó la corona española para lo que es esta regularización de las tierras y el repartimiento de las mismas. Para concluir, porque ya nos queda poco tiempo, solamente voy a hacer mención de la composición de tierras. Con las tierras debidamente registrados, no están debidamente registrados a la presente fecha. Entonces, pues como no están debidamente registrados, los propietarios españoles, pues iban adquiriendo más tierra.
iban adquiriendo más tierra por composición. Inclusive pueden verificarlo en el Código Civil. Esta institución todavía está establecida en el Código Civil, la composición. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente, como no está actualmente, ¿verdad? Como no está registrada en una parte, un territorio, pues pueden ser anexados por composición al territorio actual. El repartimiento de tierras creó los latifundios y la composición, que aquí está establecida, fue un mecanismo creado en la última década del siglo XVI, o sea, 1500 a 1600, se implementó como un mecanismo para frenar la usurpación. ¿Usurpación de quién? Usurpación de otros señores feudales, diríamos así, en el tiempo de la colonia. Aunque no era esa su finalidad, sino a convertirla en un procedimiento para adquirir tierras y ensanchar los latifundios con desembolsos moderados. O sea, le pagaban a la corona por el resto del territorio que le quedaba. Por cierto, no eran territorios pequeños. Estamos hablando de, ahí sí que literalmente, territorios grandes. A las fincas, a los latifundios establecidos desde la corona española, desde la conquista. Entonces, jóvenes y señoritas, la composición fue un mecanismo para ensanchar los latifundios, no para crearlos, para ensancharlos. Ya el repartimiento ya había creado los latifundios. La composición ensanchó más los latifundios. Y la encomienda solamente era un impuesto a los indígenas que pertenecían a esas tierras, a esos latifundios. Muy bien. Antes de concluir nuestra clase del día de hoy, vamos a dar respuesta a las preguntas indicadas. Impartió hasta la tercera clase. En cuanto al libro La Patria del Criollo, ¿hay algún capítulo en especial que debamos leer? Yo ya empecé a leerlo. Pues fíjense que inclusive podríamos decirles que están establecidas los diferentes por ejemplo, en el capítulo 3 está la encomienda y en el capítulo 7 está el repartimiento. Entonces, el anterior licenciado, no sé si era licenciado o ingeniero, me ha confundido un poco, pero el anterior licenciado indicaba el capítulo 1 también. Entonces, por lo menos esos 3 capítulos sí sería conveniente que, por favor, los verificaran. Vamos a continuar. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Gracias por tus mensajes. Hoy toca clase 4, ¿sí? Buenas tardes, Lick. Me alegro que usted se haya quedado impartiendo clases. Gracias. Les agradezco mucho. Espero de veras no confundirlos y tratar de apoyarlos en sus clases. Y si hay alguna duda, por favor, manden algún mensaje o algo, por favor, para que yo se los pueda responder. Gracias por su bienvenida. Ya gracias. Bueno, estamos con esto. No hay, si no están en el chat, pues en el correo oficial de la clase. Y la situación de esto es que estos correos yo los respondo posterior a la clase, pero pueden hablar con sus mismos compañeros e ingresar a este chat para que pueda haber una mejor comunicación. Vamos a concluir nuestra clase el día de hoy.
Indica semana 4, pregunta número 1. ¿Cómo se denominó a la figura legal para ejecutar el despojo de tierras en la conquista de Guatemala? 2. ¿Cuál es el principio fundamental de la política agraria en la conquista de Guatemala? 3. ¿Qué documento avalaba la concesión de tierras durante la colonización? 4. ¿Cuál fue el principio económico que motivó a la conquista de Guatemala? Y 5. ¿Bajo qué figura legal se regularizó la tenencia de tierras usurpadas y ociosas? Agradezco mucho la atención prestada a esta clase, jóvenes y señoritas, y los espero la próxima semana, ya para la quinta sesión, la quinta clase. Tenemos ahorita, comprendamos, les estoy indicando capítulo 1, capítulo... Déjenme verificar nuevamente. No es obligatorio, no es obligatorio, pero por lo menos para profundizar, capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 7, por lo menos para poder tener una mejor comprensión de lo que son los datos que hemos dado en estas últimas clases. Por hoy agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Muy feliz tarde.